bienvenidos a su canal Sami Tarot. Yo soy Sami y el día de hoy te quiero invitar para que visites nuestro especial de San Valentín. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que son muchísimas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo con la menor brevedad posible. Espero que esta lectura resuene contigo. De lo contrario, por favor, déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para todos ustedes. Este angelito te dice: la energía te hará reinar. Bueno, tal vez en estos momentos te has sentido bastante bajo de energía, has sentido que no puedes ya con todas las cargas que tienes con tu día a día. Este angelito te está invitando a recargarte. Mira que este angelito tiene un traje violeta y nos sugiere que también puedes hacer lo mismo. Puedes hacer una meditación con el color violeta, puedes tener en tu ropa algo violeta, de pronto alguna piedra que sea de color violeta también consumir alimentos de color violeta. Bueno, entonces ese angelito te está invitando a recargarte el día de hoy para que tú puedas seguir adelante con tu vida, para que tú puedas reinar en tu vida y hacer realidad los sueños y proyectos que tú tienes en este momento. Bueno, ese ha sido el mensaje general para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una pareja, en una relación. La del día de hoy va a ser cortica porque está el especial de San Valentín. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Al parecer, ustedes tienen bastantes peleas, bastantes discusiones han tenido hasta el momento. Al parecer se ha presentado un engaño, alguna infidelidad de parte de uno de ustedes dos, y esto se ha dado más que todo porque poco a poco han ido perdiendo el interés el uno en el otro. Tal vez el día a día, la convivencia, la falta de iniciativa de ustedes ha dado como resultado de que surjan dudas al respecto de la relación de ustedes, y esto ha desenfocado en una infidelidad, perdón. Vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy. Bueno, este angelito te dice: sé misericordioso con tu familia. Bueno, si tú eres la persona que ha cometido, bueno, no sé cómo te digo, esta infidelidad, te está hablando acerca de que tienes que mirar bien acerca de las consecuencias que tiene esta infidelidad para ti, para tu familia, para tu persona especial. Y si es tu persona especial la que ha cometido esta cuestión, bueno, tienen que analizar bien qué es lo que ha pasado realmente dentro de la relación de ustedes, cuáles son las causas de esta infidelidad. No es para disculparlo o para disculparla, pero tienen que mirar bien cuál es el camino que van a tomar en este momento, si romper la relación o hacer un borrón y cuenta nueva para volver a empezar con la relación de ustedes. Pero a los dos los está mandando a ser bastante misericordiosos, es decir, acercarse muchísimo al perdón de ustedes mismos y al perdón para su persona especial. Bueno, es algo que tal vez a muchos de ustedes no les pueda resonar en este momento, porque dicen: bueno, ¿cómo es que voy a perdonar a alguien que me traicionó? Bueno, casos se dan y casos se han dado y casos se darán. Ya es decisión de ustedes cuál camino van a tomar. El tarot egipcio te dice el día de hoy: mira, esta es la carta de la inspiración de manera invertida. La verdad es que ustedes han estado como muy dispersos, el uno por un lado y el otro por el otro. Entonces, no han puesto la energía donde ustedes la deben poner como relación, como pareja, comunidad, como equipo. Y este es el resultado, la infidelidad o de ustedes dos o de uno de ustedes dos. Entonces, tienen que evaluar bien qué es lo que quieren realmente con esta situación, con esta relación, y tomar una decisión firme y ya mismo, para que no sigan perdiendo su tiempo en algo que tal vez ustedes no quieran hacer, o para que ustedes renueven la relación de ustedes. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con mis queridos y queridas que están solteritas o solteritos el día de hoy. Bueno, al parecer te estás sintiendo bastante solo. Estás rodeado de muchas personas, sí, pero te sientes muy solo o muy sola. Tal vez vienes de una relación en la cual habías concentrado toda tu energía, toda tu atención en esa persona, y se terminó esa relación y
tú te sentiste vacío o vacía. Bueno, tal vez era una relación como de demasiada psicodependencia y esto te da como resultado este sentimiento que tienes en este momento de soledad, de que no tienes a nadie, pero realmente estás rodeado de muchas personas, estás rodeado de muchas personas que te quieren y te estiman. Son personas que te ven a ti, la verdad, como que se dan cuenta de lo que te está pasando, de lo que te está sucediendo y te van a apoyar, te van a querer ayudar en salir adelante de la depresión que tal vez estás pasando en este momento por ese amor que ya se fue y que al parecer no va a volver nunca más. En un futuro cercano se te vienen cosas totalmente maravillosas en todos los aspectos de tu vida. Hay un proyecto que quieres comenzar y se dan triunfos en un futuro cercano. Ya esto no se va a demorar muchísimo tiempo. Es algo que viene ya para ti. Tienes que mirar la letra chiquita de esos proyectos que tú estás queriendo emprender. Tienes que mirarlo porque tal vez por ahí puedes encontrar ciertos errores y para que eso no se dé, bueno, tienes que leer muy bien lo que vas a firmar y todos aquellos proyectos que estás queriendo realizar. Viene para tu camino una persona muy seguramente del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona con la cual tú vas a comenzar a compaginar bien desde el comienzo, desde el día que tú lo conozcas o la conozcas, vas a sentir que es alguien que conoces de toda tu vida. Entonces, bueno, es una persona con la cual vas a poder crecer en todos los aspectos de tu vida. Tal vez esta relación de la cual estás saliendo tú en este momento era como el antes de algo totalmente maravilloso que viene para ti, mi querido amigo y amiga. Tienes que tener también cuidado con ciertos conflictos con personas muy cercanas a ti. A veces cuando llega el dinero, cuando llega bastante dinero, cuando llegan triunfos, a las personas como que les caen mal estos triunfos de sus seres allegados y pueden estar pelando el cobre, como decimos acá en nuestro país, demostrando sus verdaderos sentimientos y sus verdaderos intenciones que siempre han tenido contigo. Entonces, ten mucho cuidado con la manera como tú manejas esta situación con tus personas allegadas. Hazlo de la manera más sabia, más prudente y con muchísimo amor y con muchísima sabiduría. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas. Mira, totalmente espectacular. Dice, sufrirás una transmutación. Tal vez ahora no ves como las cosas muy claras, pero se viene algo súper bueno para ti. Después de esa tormenta que estás viviendo en este momento, viene la calma y viene el crecimiento, no solamente en cuestión personal, sino también en la economía, en todos los aspectos de tu vida. Ahora vamos a ver qué me les dicen el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Tal vez un consejo, una revelación o algún tipo de anuncio. Esta es la carta de la comunión y está de manera invertida. Tal vez me está hablando acerca de esta soledad que tú sientes en este momento, en este instante. Igual, las personas que te rodean a ti te ven como una persona en este momento algo fría, algo distante, algo como muy ensimismado en sí mismo. Bueno, entonces este es el momento de salir, de abrirte al mundo, de tomar la oportunidad que tienes en este momento de crecer, de surgir y de florecer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para la economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. En la economía el día de hoy está rodeada de muchas o rodeado de muchas personas que te apoyan realmente. Ese angelito te está diciendo que tu pareja te da paz, lo que te estoy diciendo. Tu pareja especialmente es una persona que te apoya muchísimo, que es como tu hombro, tu brazo derecho. Y si no tienes pareja, un amigo o una amiga que está contigo siempre, o un socio, una socia que ha resultado ser no solamente eso, sino hasta un compañero de viaje. Bueno, el tarot egipcio nos dice con la carta de la persecución de manera invertida que tienes que fijarte muy bien en aquellos proyectos que tú tienes. No te digo que no sueñes en grande, pero ve poco a poco en este momento, porque tal vez estás teniendo como proyecciones demasiado irreales de algún proyecto, de alguna inversión que tú estás haciendo. Entonces, que mires la realidad de las cosas, que mires la realidad de lo que tú estás haciendo en cuestiones de tu economía en este preciso momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.